Bueno, Franca, bienvenida a Encuentros. ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias Macarena por la invitación. Bueno, gran realizadora audiovisual, estás presente en la 7ª edición del Festival de Cine. Yo, permitime que voy a hacer un repaso, acá tengo el machete, de todo lo que tenés en tu currículum, en tu filmografía, apuntes desde el encierro, miró las huellas del olvido, detrás de la vía, y quiero repasar esto que dice que fuiste reconocida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, por Argentores, también por Ibermedia, por Japan Foundation, un currículum, digo, más que completo, imagino para vos, fructífero también en cuanto a tu trabajo, y estás participando de esta 7ª edición como jurado, ¿no? Exacto, sí, sí. A veces los festivales tienen un poco esa modalidad que la película que ganó la versión anterior, el realizador es invitado a formar parte del jurado de las competencias nacionales, bueno, en este caso nacionales e internacionales. Así que, bueno, el año pasado llevamos el premio del festival, el premio del público para Apuntes desde el encierro, y bueno, hoy estoy aquí como jurado. Bueno, nosotros te invitamos un poco para conocerte más en profundidad en cuanto a tu rol como realizadora, ¿no? Sos realizadora de documentales, de largometrajes documentales. Tenés este tinte de observadora, digo, llega eso, ¿no? Tus ideas llegan a través de eso, ¿no? De la observación, del observar, escuchar. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo surgen esas ideas para tus documentales? Creo que lo que te permite el cine es un tiempo más de observación que, no sé, el documental televisivo o de otros formatos que todo tiene que suceder muy rápido y entonces es más fácil contar con una voz en off o con un relato, digamos. Y descubrí como un mundo fascinante de poder contar a través de lo que sucede adentro de un encuadre, ¿no? Y ese ejercicio de observación a su vez hace que el espectador tenga un rol como mucho más activo en ese modo de ver cine. Y bueno, a mí me parece que hay determinadas ideas a veces que llegan de un modo más fuerte o logran identificar más al espectador cuando suceden de este modo, que cuando uno le baja una línea concreta de lo que quiere que se diga o se escuche o se aprenda o se transmita a través de la palabra, ¿no? Una cosa así como, nada, este es el mensaje que te quiero dar. No, me parece que es mucho más abierto, lúdico, libre, cuando se hace como un ejercicio de observación, cuando hay tiempo para observar. En ese momento, o por lo menos cuando detectás vos que es el momento en que lo que estás observando es una historia para contar. No, es que no parto de la observación, es como un ejercicio al revés, digamos. Me parece, en principio busco conectarme con experiencias, universos, problemáticas, no sé, historias que me conmueven, y en función de esa me pregunto de qué modo me gustaría contarlas o qué es lo que yo querría contar a través de eso. Y no siempre, pero bueno, muchas veces en ese ejercicio la observación es un modo. No sé, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, el trabajo físico, ¿no? Esa relación del hombre, la mujer, con lo que hace manualmente, la conexión, la pasión que pone en el trabajo. Y eso, por más que alguien me diga, no sé, a mí me encanta lo que hago, no me resuena tanto como verlo haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ahora estoy terminando una película con un escultor y es bastante observacional, porque me parecía que si bien era una persona con muchísima experiencia, 92 años, atravesó todo el siglo XX, tenía miles de historias para contarme, igual había algo de su universo, de él, que a los 92 años sigue subido a los andamios y martillando el mármol y creando cosas nuevas, como corriéndole una carrera a la vida para poder llegar a ser todo lo que quiere antes de morirse, que era como
muchísimo más fuerte y cinematográfico verlo a él inmerso en ese mundo que escucharlo, más allá de que me encantan sus historias. Pero bueno, con eso haré otra película, pero en principio ese ejercicio de la observación me resulta fascinante. Digamos, cuando otro te abre las puertas de su mundo, te permite entrar en una intimidad, digamos, donde bueno, un escultor está solo con sus vibras en función de lo que quiere sacar de ese pedazo de mármol o de lo que está creando con la arcilla y lo que sea, y te da acceso a ese mundo, ¿no? Y bueno, nada, que no es simplemente el, bueno, haceme esto que lo voy a grabar, no, es permitirte entrar en ese universo creativo. Parte de ese universo es el diálogo que se escucha, ¿no? Digo, por ejemplo, en Detrás de la Vía, que fue tu primer documental, hay un diálogo ambiente, digo, lo que va pasando. Bueno, en este caso, la protagonista era tu abuela, pero digo, tomás eso, ¿no? Cuenta la historia el diálogo. Sí, por supuesto. Creo que lo que tiene de fascinante el cine es que no necesariamente la imagen y el sonido tienen que estar contando lo mismo al mismo tiempo. Y entonces ese correrse y poder tener como un relato a través de la banda sonora, cosas que suceden como fuera de cuadro, ¿no? Ese fuera de campo del cine es hermoso, digamos. Uno está viendo algo por la ventana, pero en realidad lo que está pasando detrás de la cámara es como mucho más interesante y genera mucho más misterio si lo escuchamos fuera de campo que si lo tuviéramos en plano, ¿no? Una emoción del otro, me parece como mucho más lindo ver llover a través de la ventana y escuchar la emoción atrás, me parece, no sé, como mucho más a veces poético o misterioso que ponerle la cámara a alguien que está, no sé, en pleno llanto, ¿no? Ese tipo de cosas. En algún momento, perdón, en algún momento dijiste en alguna entrevista que la película te habita a la noche. Digo, vamos al tiempo de ya la película finalizada y vista en salas. ¿Te habita, vos la habitás a ella? No, ¿cómo se da ese juego? Es esa sensación de que en la noche todavía, digamos, la película me habita, es la incapacidad en el momento todavía de la realización, de la factura, del montaje, de estar pensando todo el tiempo, inclusive de noche, a veces en sueños, a veces en pleno insomnio, de ver cómo resolver una escena, cómo cerrarla, cómo hacer digamos, el escena a escena, cómo podrían seguir. Una vez que la película está terminada y se pasa en sala, ya está, ya la solté, ya no es más mía, ya pasa a ser del espectador. Pero eso sí me sucede en la instancia, digamos, como más creativa, ¿no? De pensar qué cosas me gustaría filmar en el próximo rodaje, en la próxima jornada de rodaje, o de cómo ir armando, digamos, un arco narrativo en el montaje, qué cosas pondría, si tendría o no tendría música, cómo manejar determinadas cuestiones, ¿no? En ese sentido, es que la película me habita de noche y no siempre me deja descansar lo suficiente. Está bien. Bueno, Franca, dejamos este primer bloque acá. En unos minutitos le decimos al público que ya volvemos con más encuentros. Bueno, Franca, seguimos hablando un poquito de vos y de tu carrera como realizadora audiovisual, y algo que te marca mucho es el tema de la realización de documentales. ¿Por qué documentales y por qué no ficción? Siento que el mundo de lo real es como mucho más fascinante y misterioso que cualquier otro mundo que uno pueda imaginarse y escribirlo, digamos. Me gusta mucho contar a través de personas reales, digamos. Me gusta mucho el riesgo del documental, de que uno prevé como contar determinadas cosas y después, nada, estás trabajando con seres humanos de carne y hueso que le pasan cosas, que muchos se mueren, o sea, te puede pasar hasta una cosa así, o que cambia su proyecto, o dejan de sentirse comprometidos con la película. Entonces hay como todo un tiempo, todo es un vértigo, digamos, en el documental, donde uno tiene que estar recalculando todo el tiempo
Por eso para mí más importante que la historia en sí misma, lo que uno quiere contar a través de esa historia, ¿no? Porque uno tiene que saber que en el fondo, digamos, esas personas, digamos, son como, lo voy a decir de un modo un poco bruto, pero son como, es como un titiritero, es como, no sé, una persona que maneja los hilos de una marioneta. Si esa marioneta no está, bueno, hay que buscar el modo de poder contar eso mismo que querés con otra cosa, o otra persona, o lo que sea, ¿no? Entonces es como tratar con eso, con historias del mundo de lo real, para mí representa una fascinación que no me despierta la ficción, por lo menos no hasta ahora. Y tampoco porque, como no hago un documental que es bastante ficcional en determinadas cosas, no lo digo desde un lugar peyorativo, todo lo contrario, sino que creo en la puesta en escena, en el documental, no le tengo miedo a eso, creo que todos, ahora vos y yo, estamos representando una ficción, digamos, no estamos sentadas en el living de mi casa, tenemos luces, hay un montón de cosas, de una puesta en una cámara, estás haciendo que vos no te sientas igual de relajada que si estuvieras ahora durmiendo la siesta, digamos. Claro. No. Entonces, si uno juega y corre más los límites de eso, y puede proponerle inclusive a las personas o a los espacios que funcionen de otro modo, que no es como el más naturalista o lo que sea, se genera todo un espacio creativo en relación a la libertad que te da el documental para poder contar historias que para mí no la tienen la ficción. Y nada, y lo vemos inclusive acá en las películas del festival, o sea, creo que es como, hay una libertad creativa que todavía sigue siendo para mí como mucho más poderosa que lo claramente ficcional. O sea, igual siempre esa ficción también que se hace en los límites del documental también me resulta como mucho más interesante que todo lo que está como muy estructurado en estudio, ¿no? Y todo. Hablando de esto de la estructura, también digo, antes de rodar un documental, ¿se guiona o por lo menos cuánto guionás vos o cuánto escribís antes de comenzar el rodaje? Muchísimo, muchísimo más que la ficción. Mira. Muchísimo más que la ficción, porque en el documental, digamos, hay todo un trabajo de campo, de investigación, de ir y conocer al máximo posible la materia con la que vas a trabajar, los vínculos con esas personas. Y una vez que vos tenés algo que te interesa, no deja de ser más que un mínimo puntapié, o sea, tenés como una historia que vos decís, wow, esto de algún modo me gustaría contarla. Primero, ¿por qué me interesa contarla? ¿Por qué me provoca? ¿Por qué me generan ganas de hacerlo? Bueno, dejar pasar un tiempo a ver si esa motivación sigue funcionando algunos meses después. Y después para mí el gran proceso es el cómo uno cuenta una historia, no la historia en sí. No me gustan las historias que están contadas desde la puerta principal o el relato que todo el mundo espera, ¿no? Como modo cronológico, concreto, aportando datos, no. Sino ir buscando siempre como las puertas laterales, las tangentes. Esos son los mundos que me resultan como más fascinantes. Y entonces eso que en cine o en novela o en lo que sea lo nombraríamos como el recorte de la mirada, o sea, que específicamente de esto voy a querer contar. Eso lleva mucho tiempo poder definirlo. Es más, a veces lleva tanto tiempo que uno lo termina de definir recién en el montaje. Pero en el documental uno cuanto más puede, por lo menos, uno lo hace en principio en función a veces de poder presentar los proyectos a determinados lugares para buscar financiamiento y eso. Pero en lo personal, a mí me sirve un montón tener eso claro. Cuando lo pongo por escrito, me permite después volver a mis propios apuntes y redireccionarlos o cambiar un poco el punto de partida o la mirada. Y eso lleva mucho tiempo y está bueno tenerlo como muy en claro antes de arrancar. Si no, uno se siente como muy tentada todo el tiempo de mirar hacia otras partes, ¿no? Y de golpe te perdés en eso. Claro. Y en el documental, si vos no tenés en claro hacia dónde querés ir,
es infinito. O sea, una película no tendría ni una unidad de tiempo, ni de espacio, ni contaría ninguna historia en concreto, porque estaría fascinándote todo el tiempo acá mismo de para dónde poner la cámara. O sea, la ponemos para acá, la ponemos para el lado del bolso mío que quedó abierto allá y vos vas a querer mirar lo que hay dentro del bolso, en ella que está mirando su celu. O sea, hay como, depende para uno pone la cámara, cuenta cosas muy distintas. Entonces, bueno, nada, creo que esa es la parte de más trabajo de un documental. El rodaje es muy corto, sucede en pocas semanas y todo se termina, pero para eso uno trabajó un montón de tiempo y va a seguir trabajando después. En el montaje. Claro, pero digo, el rodaje en sí mismo, la filmación, el contacto con tus personajes y esos espacios, lo desarrollás sobre todo en la previa, en la investigación, en todo eso. Y después es concretamente un abordaje a través de la cámara, que ya es otra distancia, ¿no? Trabajás con un montajista, imagino. ¿Estás en el 100% de ese proceso de montaje al lado de él? Digo, sentada y viendo absolutamente todo, ¿no? Cada película fue diferente, cada película fue diferente. Hay películas en las que me apoyé un montón en los montajistas y otras en las cuales, a partir de la pandemia para acá, empecé a editar un poco más yo sola. Y también tiene que ver un poco con los diseños de producción, porque en estos momentos en los que hay muchos recortes presupuestarios y todo eso, no darían determinados presupuestos para poder pagar el trabajo de un montajista a lo largo. Para mí la instancia de montaje es muy larga, suele durar de 3 a 9 meses, a veces es un año, dependiendo, hasta que la película aparece del todo. Y las 2 últimas películas hice como el montaje o sea, general lo hice yo, y después, una vez que ya tenía como una estructura o un bosquejo de película de 2 horas y media, una cosa así, ahí recién convoqué a montajistas profesionales con los que vengo trabajando o no, para empezar a corregir y a trabajar más el corte final. Pero bueno, cada película es un universo, otras son como, me resultan como demasiado cercanas para poder tomar esas decisiones sola y necesito la mirada del otro, de la otra, y bueno, y así. Así que... Franca, dejamos este segundo bloque acá, le contamos a la gente esto y que en un ratito vamos a estar de nuevo con TV Concuentros. Bueno, Franca, película Puntos desde el encierro tiene muchas cosas de las cuales me gustaría hablar. Contame un poco cómo surge esto, que tiene muchas particularidades. Una de ellas fue que está rodada en pandemia, ¿no? Sí. ¿Cómo surge la idea tuya de grabar esta película? Mira, en principio a cada uno habrá tenido su experiencia personal en relación a lo que fue ese toque de queda, ¿no? A partir de ahora, todos adentro. A mí me llegó en un momento en el cual tenía como muchísimos proyectos y venía con un acelere y una cosa así de no poder frenar. Y bueno, y el frenazo fue fuerte, y viste que uno queda como una cosa de inercia, como un motor que sigue en las revoluciones por minuto, de decir, bueno, ¿y ahora qué hago de mi vida? Porque van a ser 3 semanas, pero tengo que ver la forma útil. Bueno, algo que creo que nos pasó un poco a todos, ¿no? ¿Qué hacíamos en esos días? Creíamos que iban a ser apenas unos días de quedarnos adentro. Y me pareció algo, todavía sentía que estaba como dentro de un sueño. Por ahí, bueno, no sé, estos días que estuve acá en Pico, me encantó sacar fotos en horarios donde vos estás en pleno centro y no pasa nadie por la calle, ¿no? Y eso forma parte de lo normal, pero en una ciudad como Buenos Aires o esos lugares donde el ruido es ensordecedor, por lo menos donde yo vivo, que vivo bastante en el centro, digamos, esta cosa de las ciudades estando vacías tenía algo como de apocalíptico, no sé, de sensación de fin del mundo que me parecía como muy rupturista, ¿no? Decir, no sé, la ciudad de París vacía, la ciudad, ¿no? Como que, entonces empecé como a llamar a personas que tenían diferentes lugares, incluso de La Pampa, de Pico, digamos, me fueron mandando imágenes de sus propios
encierros o experiencias de salir a la calle y encontrarse con esos lugares vacíos. Y al comienzo eso fue como un juego, como pensar una especie de mapa, de mapa visual, de que uno pudiera ir orientándose a cada uno de los lugares de personas que me hubiesen mandado sus imágenes, sus sonidos. Y después sentí que había algo ahí, como un relato que se podía construir y que yo misma tenía todas esas herramientas en mi casa para poder experimentar, cosa que nunca había tenido ese tiempo para poder hacerlo. Claro. De poder jugar y se fue construyendo así de a poco, ir encontrando de a poco el relato. Tenía todo el tiempo del mundo, tenía, digamos, una cámara, tenía un buen micrófono, y por qué no probar a que todo eso que se había transformado en un universo extraño, ¿no? Es como la idea de lo siniestro, digamos. Es como, lo siniestro no es necesariamente algo que causa pánico o terror, pero sí es algo de la vida cotidiana que de golpe un día lo dejaste de un modo y al otro día cuando volviste el vaso está dado vuelta y supuestamente no pasó nadie por tu casa, ¿no? Claro. O sea, hay algo ahí que te genera como un corrimiento, decir, ¿esto que estoy viviendo es real? O sea, ¿me está pasando? Y un poco eso es lo que nos pasó a todos, me parece, o por lo menos a varias personas, a otras les pasaron muy mal, pero digo, a los que nos tocó por lo menos preservarnos, quedándonos solos, y pudiendo mirar a través de las ventanas, ¿no? Lo que pasaba en la casa de los otros. Es como una película voyeur, era como, bueno, ya no tengo esa cámara, pero tenía una especie de cámara como esta que ustedes tienen acá, con un zoom muy largo que me permitía entrar a la casa de cualquiera, digamos. No estabas limitada en los espacios. No, digamos, no, porque tengo un departamento que dan todos los lugares, las ventanas dan al exterior, como medio en un lugar de la manzana donde no hay otros espacios altos alrededor, y entonces eso, tenía la terraza de un hotel, de pasajeros al lado y la gente subía ahí a poder respirar un poco, a hacer música, a comunicarse con los otros vecinos como se hacía en la época de nuestros abuelos, ¿no? Que en vez de usar tanto las redes sociales se comunicaban de ventana a ventana y no sé, los que tocaban música esperaban que los otros que estábamos también encerrados pero con las ventanas abiertas de que les dijéramos qué nos parecía, digamos, había como toda una comunicación de esa, en las partes buenas y también, no sé, qué sé yo, en situaciones en las cuales se escuchaba, no sé, me acuerdo una noche de terror que escuchaba una mujer que gritaba, que evidentemente estaba de violencia, digamos, que le estaban golpeando y no poder hacer nada porque no saber de dónde venía, ¿no? Esa cosa también de que el encierro hizo que también las violencias domésticas fueran como mucho más tremendas, porque no había un lugar a donde irse de ese lugar. Claro. Era imposible poder salir. Ahora, vos, si se quiere, de alguna manera, trabajaste en ese marco, en un espacio reducido. Vos normalmente, en tus documentales se ve mucho paisaje, se ven lugares amplios. Digo, ¿cómo fue eso de decir, bueno, tengo esto y ser de la misma manera productivo o fructífero, que tu documental sea de la misma manera, para mantener la esencia, digo, que vos ya venías plasmando en tus anteriores realizaciones y que de pronto tuviera, Apuntes del Encierro, tuviera esto y no perdiera esa esencia, ¿no? No, creo que si hay algo por ahí que se repite un poco también en mis trabajos es como ese vínculo de cada uno con el territorio, ¿no?, que habita. Ese territorio durante la pandemia fue nuestro propio espacio, digamos. Y esa exploración, que hoy hablabas vos de observación, esa exploración de ese vínculo de cada uno con su territorio, cada una, creo que también está en Apuntes del Encierro. Me recuerda un poco también a Liniers, El trazo simple de las cosas, que la película es sobre la convivencia con Liniers, el historietista, en una casa en Montreal, a donde fuimos a vivir juntos porque habíamos ganado los dos la misma beca, él como historietista y yo como cineasta. Y llegamos, yo creí que iba a ser primavera, pero no, era todavía como pleno invierno, estaba todo tapado de nieve y el territorio del film era esa casa que estábamos conviviendo, porque la afuera era hostil, digamos. Y entonces eso daba el espacio para que se generara ahí una historia para contar. No me parece que sea como la primera vez que se explora como un lugar más íntimo para... De hecho, la película ahora que estoy haciendo, que se llama Vinci Cuerpo a Cuerpo, es como que
el espacio de atrás de la vía también es un espacio muy cerrado, es esa casa, Sí. y en el único momento en que el personaje, que en este caso es mi abuela, sale de ese lugar es para ir al cementerio, o sea, es como fuerte a nivel de la importancia que tienen los espacios donde se filman, ¿no? Son como un personaje más. Bueno, en Tótem es súper evidente eso, donde hay como una transformación de la casa del protagonista para que se pueda construir ahí ese tótem y después el espacio de la plaza, digamos, creo que son, bueno, ni que hablar en Al fin del mundo, ¿no? Donde el afuera es tan hostil que la gente desarrolla un vínculo con el lugar en el que vive muy particular, porque hay que estar muy preparado para animarse a estar afuera, ¿no? Sí, sí, Con sí. esos vientos, el viento blanco de la nieve, y bueno, y las dificultades de no tener calefacción, pero bueno, hay que construir el estar adentro. Sí, me parece que es un espacio que me gusta mucho explorar, esa convivencia entre el lugar a donde te toca vivir y lo que uno realmente hace con eso. Me parece muy fascinante. Muy lindo. Bueno, Franca, nos hemos quedado sin tiempo, No hay así problema. que nada, te agradecemos mucho tu Gracias presencia a ustedes. acá. Y bueno, por supuesto que seguramente más adelante vamos a estar siguiéndote, más que nada si tenés ahí una película en puerta, así que bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes y por favor vayan al Festival de Cine. Quedan todavía algunos días, no sé si esto pasará mientras en el transcurso del festival, pero es importante que la gente Pico lo apoye y vaya a ver películas, son muy buenas. Bueno, gracias, Franca. Gracias a vos.